8:08 de la mañana, 11 grados 6 décimas la temperatura. Vamos a retomar un tema que estuvimos hablando en los títulos del día, temprano a la mañana cuando arrancaba el programa, y que tenía que ver con la visita, entre comillas, de diputados libertarios a genocidas que están detenidos. Esto causó mucho malestar en muchas fuerzas políticas, lo contábamos también, Unión por la Patria, el radicalismo, el socialismo. Para hablar de esto estamos en comunicación con Agustín Rossi, ex jefe de gabinete y ex ministro de Defensa de la Nación. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando Amato, Manu Pol, Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos y todas. Estamos como un poco espantados, ¿no? Pero lo que espanta es como el cambio social, ¿no? Donde en otra época ir a visitar a represores a la cárcel era como, o sea, nadie podía hacer política seriamente. Después de eso. Después de un hecho así. Claro, ¿no? Y hoy vemos que esto está pasando, hay como un corrimiento del eje en tema de derechos humanos que preocupa bastante. No sé si a usted le pasa lo mismo. Bueno, inevitable que retroceda hacia los dos debates que tuve con la actual vicepresidenta, ¿no? Claro. En el último debate, por sobre todas las cosas, porque ella en el primer debate dice, no, mi relación es una relación desde el punto de vista académico, porque Sí. estaba escribiendo un libro. Sí, recordemos que ella iba a ver a Videla. Y ella iba a ver a Videla y iba a ver a varios de los que están allí, digamos, Sí. a Chis, a varios de los personajes que están detenidos, los iba a ver, ¿no? Sí. En el primer debate ella hace referencia a un libro que escribió, Sí. ¿no? que bueno, lo que le escribieron, nadie sabe, no se sabe realmente, Sí. pero cuando vamos al segundo debate, previamente había aparecido una foto en donde ella, en una movilización que encabezaba Cecilia Pando, ella aparece portando un cartel pidiendo la libertad de los genocidas. Sí. Entonces yo le pregunto, en ese debate en TN, si ella realmente lo que buscaba, creía que los genocidas tenían que estar en libertad, y no me contesta, hace silencio. Sí. Entonces claramente asintió ante esa situación. El plan de Sí. ellos, más temprano que tarde, la dan vuelta, irán por un lado o por el otro, es buscar la liberación de aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad en el marco de la dictadura militar. Yo de eso Sí. no tengo ninguna duda. Sí, sí. No creo que estos 5 o 6 diputados libertarios que se hayan ido a visitar se hayan escapado por la suya. Seguramente Claro. alguien han informado y alguien les ha dicho está bien que así sea. Y Sí. no creo tampoco que el trascendido les haya molestado, ¿no? Porque, como decís vos, están parados en ese posicionamiento, Sí. cuestionando todo lo que significa la política de derechos humanos de la Argentina. Quizás a otros les moleste un poco más, pero la vicepresidenta ha sido clara en cuanto a lo que es su posición sobre los 7 años de dictadura. Sí, claro. Y el presidente también, recuerden ustedes que en el debate también habló solamente de los excesos, aquella frase utilizada también por Sí. los dictadores, Claro. de que bueno, que se llevó adelante un plan, pero que era necesario, que bueno, que hubo exceso y que cometieron excesos, Sí. nada más que eso, digamos, ¿no? Así Sí. que El me tema parece- es cómo respondemos políticamente y como sociedad a esto. Digo, yo recuerdo por ahí el tema de la Corte con el 2x1, ¿no? Y al otro día una marcha impresionante y bueno, Sí. se frenó, digamos, ¿no? Bueno, Bueno, siempre hay que estar pararse- como muy atentos, ¿no? A estas cosas. hay que pararse en el mismo lugar. Hay que pararse en el mismo lugar de siempre, independientemente que el discurso hegemónico, el discurso mayoritario mediante no tenga la misma contundencia que tenía hace 15, 20 años atrás con respecto a los derechos humanos. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es estar siempre parados en el mismo lugar, independientemente si eso hoy tiene más o menos consenso. Y yo creo que lo que hicieron los diputados ayer de Unión por la Patria es exactamente lo que tienen que hacer. Quizás también cabría incorporar, no lo conozco, digamos, no recuerdo bien, pero
encuadrar una acción de ese tipo en una acción de inhabilidad moral sobreviniente, ¿no? Y con eso lograr la separación de los diputados, que no se va a lograr porque no vas a tener el número, pero sin ninguna duda que me parece que el lugar político / ideológico que nosotros tenemos que estar parados es el que nos pusimos absolutamente todos, repudiar contundentemente el hecho, porque hay que saber que no estamos en presencia de un presidente y una vicepresidenta que sean negacionistas, sino que son reivindicacionistas, reivindican lo que sucedió en los 7 años de dictadura militar. Sí. Agustín, ¿cómo estás? Manuel te saluda. ¿Cómo te va? Bien, salgo un poquitito, pero me quedo medianamente en el tema porque esta semana el gobierno cambió vía decreto la Agencia Federal de Inteligencia a nuevamente la CIDE. Quería preguntarte por un lado que si pudiste ver de qué se tratan las modificaciones, qué te parecen, y si, sobre todo, y si hay algo rescatable, porque entiendo que los servicios de inteligencia es algo donde, más allá de que hubo avances durante el gobierno de Alberto Fernández, se mantenía todavía una intervención y faltaba darle una vuelta de rosca. A ver, 3 o 4 reflexiones, ¿no? Rápidas. En primer lugar, ¿cómo se hizo? No se tendría que haberse hecho por decreto de necesidad de urgencia, se debería haber hecho por ley. Las cuestiones de la inteligencia es un tema que necesita acuerdos base, necesita acuerdos políticos, y como mínimo debería haberse permitido al Congreso de la Nación que debata sobre esta modificación que está haciendo el gobierno. La ley de inteligencia data del 2001, que fue hecha por el consenso mayoritario de los bloques políticos existentes en ese momento, la UCR, el PJ y el FREPASO. La modificación que se hizo en el año 2015 se debatió en el Congreso de la Nación y contó con las mayorías necesarias, ¿no? En segundo lugar, el nombre. Uno tendría que preguntarse por qué se vuelve al nombre CIDE, ¿no? Un nombre tan desprestigiado. Bueno, hoy estamos recordando nuevamente el acto infame de terrorismo sobre la AMIA. Sí. Pero la actuación de la ex-CIDE, de la CIDE de ese momento, es de las actuaciones más lamentables, más permanentemente desde ese lugar tratando de desviar la investigación y de encubrir a los que necesitasen encubrir, recuerden, ¿no? Sí, claro. Claramente, y ni que hablar de la CIDE de la dictadura militar. Entonces, yo pregunto, ¿por qué la CIDE? ¿Por qué el nombre CIDE? Mi conclusión es una sola, es para generar temor. Para la vuelta del Tata Joffre también. Claro, digamos, ¿no? Para generar temor, para generar terror, para que en la Argentina todos nos sintiésemos espiados de alguna manera, sabiendo que hay una agencia de inteligencia que no está construida para el bien, sino para el mal. Tercera reflexión, las modificaciones. No aparecen nuevas funciones, todas las funciones que están allí descritas entre los 4 organismos desconcentrados ya las llevaba adelante la AFI, un área interior, un área exterior, un área de ciber y obviamente un área administrativa. Es como, ¿se acuerdan ustedes que en la jerga siempre decía hay un señor 5 y un señor 8, ¿no? Antes de la intervención. Bueno, acá es como que si hubiese un señor 5 y 4 señores 8, ¿sí? Okay. Pero los 4 señores 8 es como que son organismos desconcentrados, no se sabe bien cómo va a ser la administración de los recursos en ese sentido. La realidad es que, por lo que yo pude leer, es que cada uno de esos organismos desconcentrados elevará su presupuesto al secretario de Inteligencia, al secretario de la CIDE, y ese se aprobará, pero el control sobre la ejecución no se sabe dónde está, y se desconcentra la formación de inteligencia, porque en realidad en el área de inteligencia, en la inteligencia, ¿cómo funciona? Inteligencia no es tener un dato, inteligencia es tener 2 datos, intersectarlos y de esa intersección hacer un análisis y sacar una conclusión. Entonces, por eso siempre en inteligencia, digamos, no hay quienes reúnen la información, quienes la analizan y quienes sacan las conclusiones, digamos, ¿no? Y esa conclusión es la que se le eleva al
quien tiene que decidir, que es el presidente de la nación, el que tiene que tomar las decisiones. Acá pareciese que cada una de estas áreas, menos el área administrativa, va a hacer todas las tareas per se, entonces el secretario de Inteligencia va a tener quizás 3 conclusiones, a veces de distintos temas, o a veces del mismo tema, pero como que se superponen, Claro. Se superponen las funciones. Hay un Novedades y Sí. se habilita nuevamente a que la agencia sea auxiliar de la justicia, los jueces pueden determinar, pueden Eso es pedir una barbaridad. que la agencia vuelva a tener actividad con la justicia, y le solicita al Ministerio Público Fiscal crear una procuración especializada en temas de inteligencia. Esto es más o menos, digamos, Sí, ¿no? y eso es algo que, es más, en un momento se le sacó eso por los escándalos que había, las causas armadas en la justicia de parte de la Sí, hay sí. 2 etapas, digamos, ¿no? Una etapa que fue la etapa de Oscar Parrilli, cuando se hizo la modificación con Cristina, que se eliminó la precausa, lo que se llamaba la precausa, ¿no? Sí. La precausa era que vos podías hacer inteligencia legalmente sobre cualquier hecho, para decirlo vulgarmente, podías caminar a cualquier persona sin tener ninguna orden judicial, Sí. y después de estar caminándola durante un año y demás, si encontrabas algún tipo de irregularidad, ir a la justicia, pedir la autorización de la justicia y ahí empezar a actuar ya, digamos, con orden judicial. Bueno, eso permitía un mecanismo bastante extorsivo, digamos, ¿no? Claro. Porque y después además ibas ante el juez que quería, ese mismo juez te denominaba a vos o te ponía a la agencia como auxiliar de la justicia. Bueno, entonces los agentes de la agencia participaban de allanamientos y demás. Bueno, todo eso se eliminó durante el año 2015. Después, cuando vino Alberto Fernández y la doctora Camaño, eliminaron toda posibilidad de ser auxiliar de la justicia. Yo, a fuerza de ser sincero, creo que habría que dejar una ventana abierta, digamos, una pequeña rendija abierta, porque si no las posibilidades se hacen mucho más difíciles, digamos, ¿no? Por ejemplo, atentado contra Cristina. Nosotros fuimos los que denunciamos a partir de tener conocimiento de una conversación en Twitter, en Space, del Grupo de Revolución Federal, fuimos los que denunciamos. Ahora, hicimos la denuncia y quedamos afuera de todo el proceso porque no podíamos ser auxiliar de la justicia. Claro. Entonces, quizás habría que buscar algún mecanismo de doble aceptación, de solicitud de la justicia y al mismo tiempo que el presidente autorice en determinados casos, una cosa de ese tipo, digamos. Ahora, yo le junto los 2 temas que veníamos charlando, digo, el mismo gobierno que va a visitar a los genocidas a la cárcel son los que van a manejar la CIDE y bueno, da un poco de miedo, ¿no? El mismo gobierno que quiere libertad para los genocidas, pero quiere los pibes de 13 años presos, ¿no? Bueno, eso también, otro tema. Claramente la disparidad en la aplicación del Código Penal del derecho penal es absolutamente notable, digamos, ¿no? Los pibes tienen que estar presos y los que torturaron, mataron, violaron, robaron, bueno, todo lo que sabemos. Tiene que estar afuera. Claro. Y le hago una consulta porque ahora volvieron los desfiles militares. El otro día se abrazaron, se reconciliaron Milei y Villarroel arriba de un tanque militar. Como ex ministro de Defensa, ¿cómo ve el tema de los desfiles militares? ¿Quieren que le cuente la historia del TAM? Cortita. Sí. El tanque. Es el tanque donde se abrazaron Milei y Villarroel. Cuando si se la deben haber contado a Villarroel y a Milei, capaz que no se subían. Claro. En el año 2011, la ministra Garré recibe un informe del ejército argentino diciendo que si no se actualizaban determinados componentes del tanque argentino mediano, iba a quedar en desuso. Entonces la ministra hace un acuerdo con el Estado de Israel a través de una empresa que se llama Empresa Elbit, que se compromete a hacer un prototipo
para modificar fundamentalmente la torre de tiro, que era pasarlo del sistema digital al sistema analógico, ¿no? Claro. Ese prototipo se hace, se termina, el ejército argentino lo acepta y le parece que era lo que estaba buscando, y en el año 2015 yo firmo el convenio, era yo ministro de Defensa, yo firmo el convenio con el Estado de Israel, el Ministerio de Defensa israelí y la empresa EMI. Era un convenio por $116 millones para trabajar, intervenir en 74 tanques. Había que pagar un anticipo de $27 millones y con ese anticipo se empezaban las tareas. El anticipo estaba dividido en 3 partes. La primera, en 3 formas, eran de 10, 9 y creo 8 millones de dólares. Nosotros pagamos, porque ya en el 2015 ya no estábamos siendo el gobierno, pagamos la primera cuota del anticipo. Sí. Las otras 2 cuotas las tenía que pagar el gobierno de Macri, que no las pagó. Sí. Por lo tanto, entre el 2015 y el 2019 no se hizo absolutamente nada. Okay. Esos 4 años estuvo absolutamente parado. Volví yo al Ministerio de Defensa con Alberto Fernández, sí. Pagué el 100% del anticipo gracias a que teníamos esa ley del FONDES, que fue una ley mía, que es un fondo de asignación específica para el reclutamiento de las Fuerzas Armadas. En el 2020 y 2021 no se pudo hacer nada, pandemia mediante. Claro. Fines del 2021, principios del 2022, vienen los israelíes a la Argentina y en la planta que tiene el ejército en Bulón se empiezan a realizar los trabajos. Paralelamente, ya Jorge Tayana, como ministro, acuerda con la empresa IPSA renovar las bateas, o sea, el piso de todos los tanques. Y se empieza a trabajar como se trabaja en una producción en serie automotriz, digamos, no es que usted trabaja en un tanque, claro, termina ese tanque y empieza a trabajar en otro. Trabaja sobre 20, 30 tanques y va sacando, claro, y va sacando. Lo único que hizo el gobierno de Milei y el ministro Petri es recibirlos. No pusieron un peso, no planificaron, no tomaron la decisión. Sí. Todo eso lo hicieron 3 ministros, como dicen ellos, cucas, digamos, ¿no? Sí. Así que si le avisan a Milei y a No. Villarroel, los que se subieron como muñequitos de torto a sacarse una foto, claro, un tanque sí, que fue diseñado, programado y pagado por las gestiones peronistas. sí. O sea, lo usaron para mostrarse. Ahora, el desfile militar en sí mismo, ¿qué opina? Porque el kirchnerismo no hacía mucho desfile militar, el macrismo y Milei sí. ¿Hay una opinión ahí? Sí, el desfile es una, en términos militares, es un reconocimiento, un homenaje a las autoridades. ¿Sí? Es esto, Sí. lo que es el desfile. Cuestan bastante plata, cuestan bastantes Sí. recursos. Sí, se hablaba de 2, 3 millones de dólares. El que Yo se creo hizo. que mucho más, un poquito más, digamos, ¿no? Pero no tengo el número, Sí. no tengo el número definitivo. Nosotros hicimos algunos, no en la ciudad de Buenos Aires, hicimos en Mendoza, en San Juan, los 17 de agosto, el día de recordación del general San Martín. Sí. Hicimos muestras estáticas, las hace la Fuerza Aérea, cada 2 años en la base aérea de Morón. Un fin de semana muestran todos los aviones que tienen y que llevan adelante. Y también se puede, porque lo que le atrae fundamentalmente a la población no es el desfile del militar, sino que es los fierros, por decirlo de alguna manera, que puedan estar pasando y desfilando. Los tanques, los automotores. Los Agustín, aviones. el peronismo ahí con la cuestión defensa, ¿se debe, no sé si la palabra es un debate o si se debe una mejor comunicación con la sociedad? ¿Crees que puede haber ahí una cuestión donde con obviamente un proceso súper necesario como se dio a partir del 2003, pero que haya un punto donde la sociedad haya castigado de más, por así decirlo? Bueno, en todo caso no comunicamos, pero si yo les digo a ustedes que todo, absolutamente todo, los aviones, los tanques, hasta el uniforme de fajina con el cual desfilaron el personal militar durante el último desfile se compraron durante las gestiones nuestras.
y el FONDES, que es el Fondo de Asignación Específica para el Reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Fue un proyecto de ley mío, fue una ley mía que se aprobó en el año 2021 y que yo había presentado y tenía media sanción, 2020, y había tenido sanción en el 2019. La verdad es que en todo caso hay una intención de generar eso que la verdad es que no existe. Y fíjense ustedes, durante la gestión de Alberto se aprobó el FONDES, que es lo que acabo de decir, se incorporó todos los suplementos no remunerativos, o sea, suplementos en negro que cobraba el personal militar, al salario en blanco, con lo cual claramente mejoró el haber de retiro de todo el personal militar. Hicimos un plan de jerarquización para intentar equiparar el sueldo de los militares con el sueldo del personal de la Fuerza de Seguridad. Contaba de 6 cuotas de 10% de aumento por sobre la paritaria estatal. Pagamos 4. Las últimas 2 que tenía que pagar el gobierno de Milei no las hizo, no las pagó el gobierno de Milei. Entonces, decisiones, gestos, política, claramente las hemos llevado adelante nosotros. Después hay, como digo yo creo que es mejor nuestra comunicación con las Fuerzas Armadas que con el personal militar, que con lo que rodea a veces al personal militar, que es todo un mundillo a veces muy derechoso, que sí, obviamente con esos no tenemos un buen diálogo, ¿no? Pero la verdad que desde el punto de vista de lo que significa definir una política de defensa, nadie ha hecho más que nosotros durante todos estos años. Agustín Rossi, ex jefe de gabinete y ex ministro de Defensa de la Nación, le agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Bueno, muchas gracias. Dios. Abrazo grande.